Empezamos por acá, de izquierda a derecha. Buenos días, secretario. Buenos días, presidente. Buenos días, compañeros. En este asunto tenemos aquí varias dudas. Una de ellas es, en el caso de que sea posible que se permita, la jueza autorice que venga para México el exsecretario, ¿va a llegar aquí como calidad de detenido? ¿Va a entrar a algún reclusorio o va a tener algún tipo de protección distinto a este? Por otro lado, también, el secretario de Relaciones, no se ha dado a conocer la nota diplomática de extrañamiento. ¿Cuándo tendremos acceso al contenido de dicha nota? Y por último, también se especula, no sé si sea usted o el presidente el que nos pudiera contestar con respecto a que se habla acerca de un acuerdo, alguna negociación que hayan tenido las autoridades de este gobierno y de las autoridades de Estados Unidos. En caso de que esta especulación sea cierta, si se nos podría decir qué tipo de negociación hubo. Esto, y si me permite el reto del presidente. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mire, nos ha pedido el señor presidente que seamos, como lo hemos sido en otras ocasiones, transparentes respecto a cualquier paso que demos. Por eso hice una crónica día por día. La negociación es la que estoy diciendo, no hay nada oculto en esta negociación. Siempre habrá esa desconfianza, bueno, ¿qué se dio a cambio de qué o por qué? O sea, la conversación con el fiscal general de los Estados Unidos fue en esos términos, es decir, no puedes tener una cooperación en una materia como esta que es tan compleja, tomando una acción unilateral de esa naturaleza, primero. Segundo, si hay elementos de los cuales México no estaba informado. A nosotros nos llegó la evidencia, como ya lo dije, apenas para la Procuraduría, es decir, la Fiscalía General de la República, el día 11, hoy es 17. Entonces no puede haber una base de confianza y eficacia en la cooperación, como ya dije, con un elemento de esa naturaleza, de esa envergadura. Vamos a ponernos en el caso opuesto. Vamos a suponer que en México detenemos, las autoridades, a algún alto funcionario. Ahora que vino el administrador de la DEA, vamos a suponer que lo hubiésemos detenido. ¿Qué pensaríamos de qué ocurriría? Pues habría una repercusión muy, muy seria. Estados Unidos nos diría, oiga, este funcionario me lo regresas, o bien vamos a tener un grave desencuentro. Entonces, México lo que está señalando es, no sabemos a esta fecha si el general Cienfuegos sea o no sea culpable de los cargos que se le imputan. Eso no lo podríamos saber, porque la evidencia, repito, llegó el día 11 de noviembre y la Fiscalía pues va a iniciar su investigación. Habrá que sustanciar, habrá que probar lo que se dice, o en su caso desestimarlo. Eso ya lo hará la Fiscalía General de la República. Pero, en esencia, la cuestión aquí es, si vamos a mantener la cooperación entre los dos países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana. Si tú tienes elementos contra un alto funcionario, aunque haya sido de otra administración, pues los acuerdos vigentes dicen que me los tienes que compartir. Por consiguiente, y esto es lo que se dialogó, lo que te estamos solicitando es pues que ustedes tomen la decisión correspondiente, en sus manos está, pero no se pueden tener las dos. No puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto. Hay que escoger lo que ustedes decidan. En términos de México, no aceptamos, no nos parece correcto lo que se está haciendo. Debo decir que el fiscal general de los Estados Unidos fue atento, actuó de inmediato y valora
ampliamente, porque así me lo externó, la cooperación con nuestro país y respeta a nuestro país. Entonces, esta decisión que se ha tomado me parece que es la mejor solución. Y también significa algo que me parece muy relevante como regla a seguir en la relación bilateral, que es cuando haya elementos de información respecto a altos funcionarios de México, debe hacerse el conocimiento de nuestro gobierno. Ese es un principio fundamental. Ahora, también me lo dijo y me lo hizo saber el fiscal, tenemos confianza en las instituciones de México. O sea, sabemos que el presidente de México encabeza una lucha contra la corrupción. Sabemos que la Fiscalía, que es autónoma, tiene al frente a un hombre serio y respetado en los Estados Unidos. Caso contrario, nunca habría pasado esto. Jamás. El elemento decisivo aquí no es que les dimos, sino la confianza que hay entre ambos en las instituciones que tenemos, en quienes están al frente de las instituciones y que va a haber una investigación. No es un acuerdo de impunidad, porque Estados Unidos no lo aceptaría y nosotros menos. Eso es en síntesis. Acá, por favor. Gracias. Daniel Blancas, de Crónica. Para puntualizar, preguntas muy específicas. ¿Hubo una petición formal del Gobierno de México para que se regresara al general Cienfuegos? ¿Cuál otra? Contéstemela y luego, para que no se confundan las respuestas. ¿Cuántas van a ser? No. O sea, ¿es así por partes? Tal. México hizo saber a los Estados Unidos su posición que te acabo de describir. No hay una solicitud de extradición, porque para tú hacer una extradición, una solicitud, necesitas una orden de aprehensión. Y en México no hay, hoy, una orden de aprehensión contra el general Cienfuegos, no existe. La evidencia se recibió el día 11 de noviembre. Esa sería la primera pregunta. Entonces no hubo una petición formal. No, porque sería una extradición. Bueno, la otra, el 16 de octubre, un día después de detenido el general, aquí se dijo que no había ninguna investigación en México en contra de Cienfuegos. El 11 llegó este documento de Estados Unidos hace unos días. ¿Hay algún elemento adicional en este tiempo que haya sumado el gobierno mexicano contra Cienfuegos, o todo se limita a lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo? Toda la investigación se limita a lo que la evidencia que nos mandó el gobierno de los Estados Unidos, que llegó a México el 11 de noviembre. Y no hay otra investigación, hasta donde nos ha informado la Fiscalía General de la República, previa o diferente a esa. En la moción que el gobierno de Estados Unidos entregó a la juez para desestimar los cargos, hay una frase que me gustaría que usted la explicara. La justificación es: hubo consideraciones sensibles de política exterior que llevaron a esta decisión. Obviamente involucra también al gobierno mexicano al mencionar esta frase política exterior. ¿A qué se refiere esta frase? A la cooperación en materia de seguridad, lo que acabo de externar en este momento. ¿No hubo algún otro elemento adicional? No, para Estados Unidos me queda muy claro, pero además lo dice el propio comunicado conjunto, si usted me lo permite, para no poner palabras propias. Dice: en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas. ¿Qué significa? Esto es lo que dice el fiscal general de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Que ponen en alto valor la cooperación con México en materia de seguridad. Y eso es una materia sustantiva de política exterior entre ambos países. Y esa es la conversación que hemos tenido. Finalmente, no es un secreto la importancia, la valía que ha tenido las Fuerzas Armadas, el Ejército para este gobierno.
no solo en el ámbito de la seguridad, sino en otros rubros. Es, digamos, un alfil, es una pieza clave el Ejército en este gobierno. La pregunta sería al presidente de la República: ¿hubo presiones de las Fuerzas Armadas para que se hiciera o para que se regresara al general Cienfuegos a México? Miren, no hay nada oculto. Nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. Esto va más allá de lo legal. No quiere decir que no sea legal. Existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer. Y fue en el caso que nos atañe violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información. Lo que acaba de decir el secretario de Relaciones es totalmente cierto. Recibe una llamada del embajador informando que habían detenido al general Cienfuegos y él me comunica. Aquí hemos hablado del tema. Me preguntaron que si yo tenía conocimiento, hice mención a un comentario de la embajadora de México en Washington, pero totalmente informal, que se sabía de una investigación que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos. Me preguntaron que si sabía yo de una investigación presentada en la Fiscalía de México. Dije que no, porque en efecto no existía ninguna investigación. Entonces, hablamos de que no íbamos a responder de inmediato, todo eso lo dijimos aquí, porque estaban de por medio de las elecciones y que no queríamos interferir en un asunto que correspondía resolver a los estadounidenses. ¿Qué íbamos a esperar? Al mismo tiempo, con cuidado, con prudencia, el secretario de Relaciones estableció comunicación con las autoridades en Estados Unidos. Se les expresó nuestra extrañeza. Se hizo de manera diplomática y ellos
fueron receptivos, entendieron de que si existe cooperación debe de haber confianza. Y lo que externaron, por eso resolvieron presentar conjuntamente con la Fiscalía de México esta petición, resolvieron que sea en México donde se juzgue al general en el caso de que existan los elementos de prueba suficientes. Hay confianza en el gobierno de México, hay confianza en el canciller, hay confianza en la presidencia de la República y hay confianza en la Fiscalía de México. Entonces, hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición. No hay nada a cambio. Nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios. Es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento. Y yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar. Presidente, no significa esto, en el caso de que la jueza resuelva sobre esta petición y regrese el general Cienfuegos, no significa impunidad, significa que se inicia una investigación que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba, la Secretaría de Relaciones entrega primero de manera informal a la Fiscalía lo que nos entregan de Estados Unidos y luego ya formalmente se recibe y la Fiscalía abre una investigación con esos elementos. Entonces, la Fiscalía de México va a iniciar todo un proceso de investigación. ¿Qué va a suceder en el caso de que venga el general Cienfuegos? Eso lo va a determinar la Fiscalía. ¿En calidad de qué viene? Si va a ser detenido, si va a ser dejado en libertad, si va a estar sujeto a proceso de investigación, pero eso ya corresponde a la Fiscalía. Nosotros decirles que no hay impunidad para nadie y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos. Que tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas. Y nadie, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia. Desde luego,
nos interesó este asunto porque pues no es solo la situación del general Cienfuegos, también eso debe de quedar de manifiesto. Lo haríamos ante cualquier circunstancia que afectara a cualquier mexicano, sea quien sea. No permitiríamos una injusticia para nadie, para ningún mexicano, para ningún ser humano. ¿Sí? Pero aquí además está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, y no es cualquier cosa. No podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país que no se olvide, libre, independiente, soberano. Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos en el trato que llevamos. Como también, sí, la Fiscalía de México, al reponerse el procedimiento, encuentra de que hay culpabilidad, entonces se castiga. Y lo dije también desde el principio, no la conducta de un oficial, de un militar, por importante que sea, debe manchar a toda una institución. Entonces, como es un asunto importante para México, en todo sentido, por eso se intervino. Y sí, lo que se mencionó en ese comunicado, que hubo una intervención diplomática, sí, la hubo. ¿Sí? Tan es así que habló el secretario de Relaciones Exteriores con el fiscal y habló con el embajador de Estados Unidos, se mandó una nota, sí, hubo una intervención para lograr un acuerdo también, ¿sí? Pero no a cambio de impunidad, ni de encubrimiento, ni de subordinación política, ni de nada. Así como estamos relatando los hechos, así sucedieron. Presidente, mi pregunta fue si usted o su gobierno habían recibido presiones de las Fuerzas Armadas para regresar a Cienfuegos. No admitimos presiones de nadie. Y finalmente, si dado lo que yo platicaba de la importancia que tiene para su gobierno las Fuerzas Armadas y digamos su uso o su empleo en buena lid para diversos rubros de su gobierno, manchar el nombre del general Cienfuegos le resta credibilidad o le resta legitimidad a su gobierno, es decir, si usted está interesado en que no se mine la figura del ejército. Yo estoy interesado en que siempre se conozcan los hechos y prevalezca la verdad y la justicia. No me gustan las sospechas o
el que no se tengan elementos y se comete una injusticia, o que se tengan elementos y se dé impunidad. Entonces, tenemos confianza en la Fiscalía y se va a conocer todo lo que se está presentando en la acusación con las pruebas que deben de comprobarse y que la justicia mexicana, que está ahora en manos de una gente honorable como de Alejandro Gertz Manero, proceda. Esto es un hecho inédito, pero tiene que ver con la confianza que se tiene en las autoridades mexicanas, como lo mencionó Marcelo, no solo en Estados Unidos, en cualquier país nos tienen confianza, porque hemos emprendido una lucha en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, y es un gobierno con autoridad moral. Y por eso tenemos autoridad política. Y ha habido esta relación de respeto con el presidente Donald Trump y su gobierno. No es de que va a haber un operativo encubierto y va a decir el presidente, pues no sabía y van a meter armas y el presidente se va a quedar callado y no va a hacer nada. No, eso ya se terminó. Es respeto a nuestra soberanía o respeto mutuo. Y así nos entendemos, así nos hemos entendido y así queremos que se siga manteniendo la política exterior de México, que nos respeten. No somos nosotros colonia, no somos un protectorado, somos un país independiente, libre, soberano. Entonces, y sabemos respetar a todos los gobiernos y también establecer relaciones de cooperación para el desarrollo, para la seguridad, a partir de reglas claras. Y una de esas reglas es la confianza. Y esto es lo que está ahora quedando de manifiesto. Hay confianza. Por eso, si se llevó a cabo un procedimiento y no se cumplió con el informarnos y ahora se repone el procedimiento, pues lo vemos como algo bueno, lo celebramos, no nos quedamos con los brazos cruzados, no nos callamos, o sea, y le agradecemos mucho a la autoridad. Y depende también, eso no hay que olvidarlo, de la juez, porque ella va hoy a analizar la petición y ella es la que va a decidir, porque son también instancias autónomas en Estados Unidos.
Entonces, vamos a esperar qué sucede el día de hoy en esa audiencia y vamos a estar informando también en lo que nos corresponde. Quisimos comparecer el día de hoy por las posibles expectativas. Y la última disposición que tiene que ver con la DEA en particular y sus actividades es un acuerdo de 1992 que establece varias obligaciones. Participa en relaciones exteriores, en ese tiempo la Procuraduría General de la República y otras instancias. En esencia, se tiene que compartir la información, se tiene que actuar con apego a las leyes mexicanas. Y a lo que hace referencia el señor presidente es que evidentemente en este caso pues no se observó ese elemento sustantivo que es informar a las autoridades mexicanas con la debida anticipación, oportunidad. Entonces, invocando ese precepto y en un sentido más amplio, toda la arquitectura de cooperación en materia de seguridad descansa sobre los siguientes pilares. El primero es el respeto a la soberanía de México, por ende, a las disposiciones legales en México. El otro pilar es la confianza entre las autoridades de ambos países, pues para intercambiar información muy sensible. O sea, nosotros, por ejemplo, el secretario de Seguridad les compartió muy recientemente la lista de principales individuos en Estados Unidos que hemos ubicado vinculados al tráfico de armas a México. Entonces, si no hay confianza entre las autoridades de los dos países y las agencias de los dos países, imagínense ustedes cómo podríamos, a partir de este momento, intercambiar ese tipo de información. Pues ya no se podría. Cada quien tendría que hacer por su lado cosas diferentes. Entonces, cuando dice el fiscal general de los Estados Unidos, dice en su documento presentado ante la juez, dice, hay asuntos o materias que tienen que ver con política exterior y reconocemos una sociedad muy fuerte entre México y Estados Unidos para combatir la criminalidad, incluyendo el tráfico de drogas, y por eso hemos considerado o pedimos que se desestimen estos casos para que el general Cienfuegos se traslade a México y sea México, en primera instancia, el que resuelva la condición legal. Pues lo que están diciendo es que efectivamente para los Estados Unidos la arquitectura de cooperación con estos dos pilares es más valiosa que cualquier acción individual sobre una persona. Es lo que está diciendo aquí. Y si ustedes me permiten, y termino este comentario, esto establece un precedente en materia de cooperación entre los dos países. ¿Un precedente en qué sentido? Bueno, que esto no vuelva a ocurrir. Es lo que está diciendo también esta disposición, si no, no se pediría que se desestimen estos cargos y que resuelva la Fiscalía General de la República. Un precedente en favor de México. Debemos reconocerlo, porque esto es una decisión muy valiente del fiscal general de los Estados Unidos. Que yo sepa, no tiene precedentes. Está tomando una decisión basado en el alto valor que le otorga a que esa cooperación se fortalezca y no se debilite o se extinga en función de un solo evento que es este que nos ocupa. Y me parece que esa será, como bien dice el comunicado conjunto con el doctor Gertz Manero,
que esa debe ser la base de la relación entre ambos países. Insisto, si hay elementos, por ejemplo, Estados Unidos ya los mandó. Es excelente. Ayer me preguntaba algún colega de ustedes, bueno, pero ese es un acuerdo de encubrimiento, de impunidad. No, pues el punto de partida es, primero llegó la evidencia completita a la Fiscalía General de la República para la investigación correspondiente y después va a llegar el general Cienfuegos. Aquí lo dice, incluso para la juez, que en unos minutos tomará la decisión. ¿Qué dice? Para que sea procesado, y en su caso dice, para permitir la investigación en México y su potencial procesamiento en primera instancia en México. Es lo que dice. Entonces, pues también valoramos lo que eso significa como una decisión estratégica, que es salvaguardar, apuntalar y fortalecer la base de confianza entre los dos países como iguales. O sea, aquí no se presume que en México, por ser una corte mexicana, va a haber impunidad. Aquí lo que se le está diciendo a la jueza es, en primera instancia, que sea procesado en México, cuyo sistema tiene el mismo rango y la misma credibilidad que tiene el de Estados Unidos. Es lo que está diciendo aquí. Y por supuesto que eso lo reconocemos mucho, y para México sí es muy importante. Estabas tú hace... Gracias, buenos días. Canciller, preguntarle si en estas pláticas que se tuvieron se puso sobre la mesa el hecho de que a México se vulneró la soberanía de México con esta investigación y qué dejaría de aportar México en términos de cooperación. Es decir, si seguían con este proceso, México podría prohibir la actuación de las agencias estadounidenses. ¿Qué es lo que podría pasar o dejar de hacer México? Bueno, no entraría yo al terreno de la especulación, te diría lo que externamos, pues ya lo dijo el señor presidente en sus términos, fue que hay una arquitectura, pensemos que es un edificio con muchos pisos y de pronto le quitas un pilar al edificio, ¿qué va a pasar con el edificio? Se va a venir abajo. Eso es. Entonces, no puedes tener una cooperación tan amplia. Tenemos una cooperación, yo creo que somos los dos países que tenemos una cooperación más amplia en materia de seguridad de todo el mundo. Todos los campos, bueno, desde aduanas, intercambio de información de personas que entran y salen de los dos países, seguimientos financieros, todo lo que les hemos venido informando, seguimiento a las armas. Entonces, habiendo una cooperación tan compleja, no puedes quitarle una columna al edificio porque se viene abajo. Pero México planteó ahí, por ejemplo, dejar de permitir la operación de agencias como la DEA. No, yo no le externé al fiscal general ninguna acción específica, sino más bien me referí casi en términos igualitos a lo que estoy informando ahorita, respecto a la cooperación basada en la confianza. Siendo un hombre muy inteligente, porque lo es, que conoce bien a México, recuerden ustedes que nos reunimos en varias ocasiones, nos visitó, estuvo con el señor presidente, estuvo con todos los altos funcionarios, fue hasta la villa, pues le quedó muy claro, y me imagino le preocupó pues el impacto que esto podía tener en nuestra relación bilateral y en esa cooperación que a veces es tensa, pero que conviene a los ciudadanos de los dos países. Y tomó una decisión y esa decisión la reconocemos, sin duda. Y preguntarle si en algún momento se habló de las elecciones, si se habló, por ejemplo, de que México no reconociera a Biden como virtual presidente electo, si se tocó este tema. Sí, me lo han preguntado también desde ayer. A ver, yo nunca he conversado con el fiscal general de los Estados Unidos
nunca hemos tenido una conversación que tenga ni remotamente relación con el proceso electoral de Estados Unidos. El día que sostuve mi primera conversación fue el día 26 de octubre. Todavía no ocurría el proceso electoral. México no admitiría algo así, jamás. Bueno, si estás hablando con tu principal socio y aliado de que, oye, te transmito un cordial, respetuoso extrañamiento y te digo que el edificio que hemos construido juntos se puede venir abajo, porque no habiendo confianza, insisto, no se puede cooperar. ¿Cómo habría yo de comentarle o acceder a algo así? Es absolutamente contradictorio en sus propios términos. Entonces, primero, no aconteció así. Es fácil verificar eso por las fechas y la cronología que les acabo de decir, y sería absolutamente inaceptable para México algo de esa naturaleza. Entonces, no ha sido así. Lo que hay en esta negociación es una conversación sobre la vigencia y el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos, sus fundamentos y sus límites. Entonces, México es un país que tiene un alto concepto de sí mismo y que por ninguna razón aceptaría algo como lo que ya describí. Entonces, Estados Unidos entiende el planteamiento que hemos hecho, toma una decisión muy positiva el fiscal general, que no tiene que ver con el proceso electivo en los Estados Unidos. Gracias. Y finalmente preguntarle, ¿cuál sería la diferencia del caso del general Cienfuegos con el caso de García Luna? El cúmulo de pruebas, el tipo de investigación, ¿por qué actuar de manera distinta? Bueno, hay varias diferencias. La primera es, el general Cienfuegos no es residente en Estados Unidos, no tiene operaciones financieras de otro tipo en los Estados Unidos, los delitos que se le imputan son exclusivamente en México, ha solicitado o ha estado pidiendo asistencia consular. Con el caso García Luna no se da ninguno de estos supuestos ni ha pedido nuestra participación. Voy de este lado porque, por favor. Ahora regreso. No, Sí, buenos días, Felipe Fierro, activo.com.mx y Puente Libre. Quisiera preguntarle qué papel juega el fuero en este trámite, porque él es un militar y aunque está en retiro, formalmente depende todavía de las instrucciones del presidente, por ser jefe del Estado mexicano y de las Fuerzas Armadas. A ver. La pregunta es, ¿lo van a someter al fuero común o al fuero militar? No, al fuero común, porque está sujeto a él. Todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, en tratándose de delitos de esta naturaleza, como los que estamos refiriendo. Entonces será en el fuero de competencia de la Fiscalía General de la República, como cualquier otro ciudadano. Bueno, aunque el presidente ahorita advirtió que era una decisión de la Fiscalía si lo detienen o no, así lo entendí más o menos, a la hora que llegue aquí a México. Quisiera que precisara esta posición. Llega el señor general, ¿lo van a detener o no lo van a detener? ¿Qué pasa si presenta un amparo? Sí. ¿Hay algo en esto, en el acuerdo? Con mucho gusto. Mire, primero, ¿qué es lo que pide específicamente el Departamento de Justicia a la juez que un poco más tarde va a conocer este asunto? ¿Qué le pide? 3 cuestiones específicas. La primera, que se sirva ordenar el que se desestimen, dice sin perjuicio, quiere decir que en el futuro pueda haber otras investigaciones derivadas de otras informaciones, es lo que quiere decir. Que desestime los cargos presentados, los 4. Segundo, que bajo la custodia
de U.S. Marshal Service sea transportado a México y sea puesto a disposición de la autoridad mexicana. Tercero, que una vez que el general Cienfuegos haya sido transportado y puesto a disposición de la autoridad mexicana, se notifique a la Corte de Nueva York de que se ha cumplido este acuerdo. Son las tres cosas que le piden a la juez, que probablemente acuerde el día de hoy, o muy probablemente, pero está en manos de ella. Si acordase en ese sentido, lo que procede es que el general Cienfuegos sea trasladado a México, pero no en calidad de detenido, porque han sido desestimados los cargos, sino en calidad de ciudadano mexicano, repatriado a nuestro país. Por lo tanto, no se le va a detener. Si me permite concluir. Entonces, ¿en qué calidad viene de Estados Unidos? Ciudadano en libertad. No viene como un detenido. Bueno. ¿Cuál es la diferencia con un procedimiento de extradición? El procedimiento de extradición se lleva a cabo cuando hay una orden de aprehensión en México. Pero ya les informé a ustedes que la evidencia proveniente de los Estados Unidos ha sido puesta a disposición de la Fiscalía General de la República apenas hace 6 días. Entonces, no viene detenido a México. La Fiscalía General de la República, desde luego, dará a conocer los detalles. No soy yo quien para darles a ustedes esa información. La Fiscalía es autónoma. Tiene que definir la Fiscalía el camino procesal que va a seguir. Pero el señor general Cienfuegos viene a México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad. No está detenido en ese viaje. Es un ciudadano en libertad. Y en esa condición va a llegar a México. En México, desde luego, le tienen que informar que hay un proceso que se está iniciando con la evidencia que Estados Unidos mandó. ¿Qué decisiones posteriores va a tomar la Fiscalía? Pues depende de la investigación, depende de las pruebas, su valoración de las pruebas, depende de todas las diligencias que tenga que hacer la Fiscalía General de la República, que tiene apenas 6 días que le llegó este expediente, para sustanciarlo. ¿Sí me explico? Entonces, simplemente decir, el general Cienfuegos llega a México en libertad. No es que aquí se le va a poner en libertad, no, se le pone en libertad en Nueva York. Finalmente, señor secretario, preguntarle concretamente si el presidente Trump conoció esta decisión antes y la autorizó. No he podido yo tener un diálogo con el presidente Trump, entonces no tengo conocimiento, ni le puedo contestar a usted, por no tener la información de que le hayan consultado antes y que le hayan consultado durante o después. Lo que sí me queda claro es que la posición del fiscal general de los Estados Unidos, dado a conocer ayer en un comunicado conjunto, es la posición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Muy bien. Regreso acá. Ahí atrás, la señorita de lentes. Bueno, si quieren desahogo las que me corresponden. Entonces, acá adelante también usted, señor, el de lentes. Hola, canciller. A ver, bueno, entonces con estos datos que ya nos está compartiendo, ¿podemos decir que la Fiscalía General de la República, con esta información que viene de Estados Unidos, ya como tal abrió una carpeta de investigación? Sí. Eso sí lo podemos confirmar esta mañana. Sí. Ahora, en el comunicado conjunto, si me permite leerle el párrafo para no salirme del script, dice: una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación después de la detención. Y la evidencia se recibió, como ya informé, el día 11 de noviembre. La información de las evidencias del Departamento de Justicia.
Ahora, el general Salvador Cienfuegos, después de lo que se determina ya en la Unión Americana, sí llega como calidad de ciudadano, pero regresa aquí a Ciudad de México en un vuelo comercial, regresa en un avión de la Fuerza Armada. ¿Hay alguna también investigación militar después de esta detención en Estados Unidos? Aquí en México se arrancó alguna investigación militar para identificar si tuviera algún vínculo con el narco, como se decía. Viene como ciudadano, como ya expliqué, en libertad. Lo va a transportar el US Marshal Service, que es, ¿por qué? Porque es lo que le están pidiendo a la juez. Ponlo en libertad porque se desestiman los cargos que se presentaron y que sea trasladado a México, o sea, se salvaguarde su integridad física, sea trasladado a México en un avión, se entiende, del servicio de Marshals de Estados Unidos, y se ponga a disposición de ¿quién? De la Fiscalía General de la República. Ya a partir de ese momento en libertad, la Fiscalía toma, por decirlo así, recibe y toma las decisiones jurídicas que procedan. Va a recibir a un ciudadano mexicano en libertad y acaba de recibir hace unos días la evidencia que obra en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De ahí en adelante corresponde a la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público, definir los pasos procesales que van a seguir en los próximos días y semanas. ¿Hoy mismo puede volver o mañana? Bueno, no sabemos la fecha exacta, dependerá de lo que resuelva la juez. Hoy se me haría muy rápido, pero podría ser, no lo descarto. Ya a partir de mañana sería más factible, mañana, pasado mañana o el fin de semana. Ok. Oiga, y nada más si al interior, bueno, no sé quién me quiera responder, ¿hubo al interior de las Fuerzas Armadas alguna investigación? Bueno, la investigación que conocemos es de la Fiscalía General de la República. No tengo informes de una investigación diferente, pero si lo hubiere, pues lo informaremos más adelante. Pero al día de hoy, pues la evidencia que hay, que acaba de llegar, es la que se puso en manos de la Fiscalía General de la República y le corresponde a la Fiscalía hacer la investigación por los delitos de los que se trata. Gracias. Sí. Ahí atrás, ¿no? Hola, buenos días, presidente y canciller. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Yo quiero puntualizar una pregunta porque a veces desconocemos un poco del tema militar. En el Código Penal Militar, el general Cienfuegos sigue siendo integrante de las Fuerzas Armadas en retiro. Aquí lo que quiero puntualizar y quiero preguntarle, señor canciller, es que si el fiscal informó a la Fiscalía Militar de que se le inició un proceso a uno de sus integrantes, y si en el aeropuerto va a estar la Fiscalía General Militar con la Policía Militar junto con el secretario de la Defensa Nacional y el fiscal general para recibir al general en retiro, el exsecretario Cienfuegos. Y ahorita le hago otra pregunta. Que yo sepa, no van a estar el fiscal general ni el señor secretario de la Defensa. ¿No le han informado a la Fiscalía Militar de esta investigación? Mire usted, la Fiscalía General de la República tiene a su cargo, por mandato de ley, la investigación de los delitos que presumiblemente están incluidos en la investigación. ¿Por qué presumiblemente? Porque pues todavía no sabemos si esos delitos se cometieron o no. Para eso se basa la investigación, según la ley. Y el general Cienfuegos sí es miembro y tiene obligaciones respecto a las Fuerzas Armadas, pero de acuerdo a la ley está sujeto, en este caso, a la investigación que haga el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República. Evidentemente que hay coordinación y hay información entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional sobre este tema. Eso es evidente, por supuesto que sí, pero
investigación que va a determinar la suerte de General Cienfuegos es la que va a llevar a cabo el Ministerio Público, porque así lo establece la ley. También la jueza del caso, ella allá en Estados Unidos solicitó que el fiscal general de Estados Unidos le fuera a informar el por qué se van a desestimar estos casos. Ayer se informó que el gobierno mexicano pidió que se desestimaran estos casos. Mi pregunta concreta es, señor canciller, en dado caso de que aquí en México se le liberara al general Cienfuegos, ¿no podría crear un conflicto bilateral en el aspecto de que con la evidencia que está entregando Estados Unidos, porque con el respeto que usted me merece, señor canciller, Estados Unidos para que te inicie un proceso no es de ahorita? Incluso la DEA informó que estaban esperando a que el general saliera del país para poder ser detenido. En concreto, la pregunta es, si el general es puesto en libertad aquí en México o es absuelto, ¿no generaría un conflicto bilateral, señor canciller? Pues yo creo que más bien el extrañamiento fue por lo contrario, porque se hizo una acción sin conocimiento de México y porque en este caso procede, más tratándose de un exsecretario de la Defensa, que los delitos que se hayan cometido en nuestro territorio nacional sean procesados, juzgados en su caso, en México, porque además pues es un derecho esencial de las y los ciudadanos mexicanos. Conocer qué ocurrió y por qué ocurrió, dado el alto rango del exsecretario. Entonces, se le va a poner en libertad en Nueva York, si la jueza así lo determina en las próximas horas, se le pone en libertad allá. Eso es muy importante. ¿Sí? En Nueva York se le pone en libertad, viene a México y aquí se aplica la ley, se hace la investigación, resuelve la Fiscalía General de la República lo conducente y no tiene por qué generar ningún conflicto. Más bien lo que se va a hacer es reparar algo que sí puede dañar la cooperación entre los dos países. Sí. Allá atrás, por favor. Sí. Muchas gracias, señor canciller. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Unas preguntas, canciller. Primero preguntarle si tuvo acceso a las pruebas que aportaron las autoridades estadounidenses. Saber si estas pruebas son sólidas. Se habla de que hay una conversación telefónica, pero preguntarle qué tipo de pruebas son las que encontraron las autoridades estadounidenses para imputarle estos cargos al general Cienfuegos, y sobre todo para saber si no se pueden caer estas pruebas aquí en México, pensando que el general aquí tiene pues relaciones, conocidos que podrían ayudarlo a tirar estas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas son? ¿Son sólidas, señor canciller? Mira, la evidencia que se envió a la Fiscalía General de la República, yo no la puedo calificar. Primero, por razones legales. No le corresponde al Ejecutivo, y en este caso a la Cancillería, calificar esas evidencias. En segundo lugar, nosotros no podemos dar a conocer esas evidencias porque son parte de un proceso y pues, hay restricciones de ley. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. Se pidió por parte del Fiscal General de la República Mexicana, el doctor Alejandro Gertz, se solicitó formalmente a los Estados Unidos, a la contraparte, proporcionar todos los elementos, todas las evidencias que a la luz de los cargos que presentó el Departamento de Justicia contra el general Cienfuegos deban tomarse en cuenta en la investigación que va a llevar a cabo la Fiscalía. Todos los elementos. Lo cual presupone la determinación de la Fiscalía General de la República de llevar a cabo una investigación exhaustiva. Si el propósito fuese dar un carpetazo, pues no pides toda la evidencia, porque toda esa evidencia pues ya tiene efectos legales. Entonces,
Yo no calificaría la calidad de esa evidencia, lo hará la Fiscalía General de la República, pues conforme vaya avanzando el proceso, y el Ministerio Público pues tendrá que valorar las pruebas. ¿Son grabaciones, son documentos? Son Mandaron documentos. Documentos. Todo está por escrito, hasta donde llega mi conocimiento. La segunda pregunta, señor canciller, si me lo permite, es preguntarle si sabe que ya iniciada esta investigación, si alguna autoridad militar ya fue citada a declarar, si también saber si la unidad de inteligencia financiera está involucrada ya en esta investigación para probar si los bienes del general Cienfuegos son de procedencia ilícita y por ahí encontrarlos, saber si ya están participando más autoridades en esta investigación que nos comenta ya se inició. Bueno, la verdad es que es muy poco tiempo el que se ha tenido por la Fiscalía General de la República para que pudiera ya haber llamado a declarar a alguien. Desconozco si lo han hecho, pero apenas han transcurrido 6 días. Entonces, pues seguramente en los próximos días la Fiscalía irá informando cuáles son los pasos que está tomando. Aquí lo importante, si me lo permites, sobre esta base es un caso sin precedentes, en muchos sentidos, pero uno de ellos, muy relevante, se dice, bueno, yo, Fiscalía General de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, dice el comunicado conjunto, pido que desestimes estas cosas, estos cargos, y mandemos al ex secretario de la Defensa a México, para que sea la Fiscalía de México, conforme a sus leyes, las que lleve a cabo en primera instancia este proceso. Significa que la Fiscalía General de los Estados Unidos le está diciendo a la jueza que el proceso en México va a ser equivalente al que habría en Estados Unidos. Y que yo recuerde, es la primera vez que el fiscal general de Estados Unidos pone algo así. Usted. Buenos días, canciller. Presidente Gaspar Vela, de la Octava. 3 preguntas, canciller. La primera sería, ¿qué labores realizan específicamente los agentes de la DEA en nuestro país? ¿Cuántos agentes de la DEA se encuentran actualmente en nuestro país? Y finalmente, canciller, ¿qué ha pasado con la iniciativa Mérida? Si el gobierno de México aún recibe recursos, recibe apoyos por parte de Estados Unidos en materia de seguridad, canciller. La iniciativa Mérida es una, bueno, así denominada, es una determinación que tuvo origen en una disposición presentada al Congreso de los Estados Unidos. No es un acuerdo bilateral como un tratado o algún instrumento de esa naturaleza. Y la instrucción que nos ha dado el presidente es de no aplicar esos recursos como se estaban haciendo para comprar armas, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. El Gobierno de México ha expresado ya en varias ocasiones que esa iniciativa se debe de rehacer. Es decir, para nosotros ya la iniciativa Mérida quedó sin efecto para lo que hace o por lo que hace al Gobierno de México, por lo que hace a Estados Unidos su Congreso. Nosotros respetamos su ámbito de competencia, pero en el caso de México no compartimos ese punto de vista y no le hemos solicitado a Estados Unidos ningún helicóptero, armas o ese tipo de cosas. Eso por lo que hace esa pregunta. Las actividades que hace la DEA en México están reguladas por las disposiciones legales que ya comenté, acuerdos específicos, y están limitadas a labores de investigación, siempre y cuando respeten la legislación mexicana. No pueden sustituir a los agentes de nuestras instancias policiales, no pueden portar armas, desde luego tienen que respetar las disposiciones mexicanas, igual que nuestros enviados a los Estados Unidos, que hemos tenido de muy diferentes corporaciones, de la Policía Federal, en su caso cuando la hubo, o de las agencias de investigación mexicanas. Tienen el mismo tipo de restricciones ambos. A esta fecha en México, cuando nosotros llegamos al gobierno, estaban acreditados 50 agentes y a esta fecha no han cambiado, es el mismo número.
¿Es para el presidente? ¿O para? Ah, no. Entonces, nada más para agotar, si les parece, 3 más. ¿Tú? Ok, adelante. Hola, buenos días. Lilia Saúl, de OCCRP. Canciller, quisiera preguntarle sobre un tema que ya es un poco añejo, que es el caso de Fidel Herrera, cuando era cónsul en Barcelona, pero también se ostentaba como cónsul en Andorra y se le paseaba muy seguido en aquel lugar. Me gustaría que usted nos detallara cómo es posible que se sigan dando este tipo de consulados a políticos que no son de servicio profesional de carrera, y si a Fidel Herrera lo investigaron o no durante su estadía en dicho consulado, y saber si hay investigaciones en contra de Herrera por posibles actos de corrupción y desvío de recursos, o si su gobierno no está enterado de absolutamente nada de este tema. Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores no, en este momento que yo sepa, no tiene ninguna investigación contra él. No le correspondería, salvo por lo que hace al ejercicio en el consulado que usted menciona. Y ahí no tenemos nosotros investigaciones en este momento o denuncias presentadas ante la Fiscalía General o delitos que se hayan derivado de su estancia ahí. Decirle en segundo lugar que hemos tenido muchas grandes personalidades que no son del servicio. El hecho de no ser del servicio no quiere decir o que seas político. La diplomacia es política. Pues depende de la persona. Tuvimos grandes y hemos tenido grandes miembros del Servicio Exterior mexicano que son orgullo de México, en los consulados, en las embajadas, les tenemos un profundo respeto, y también ha habido grandes personalidades que han dejado huella en el Servicio Exterior, que provienen no del servicio, sino de otras diferentes disciplinas. Pero en el caso que me comenta usted en particular, no, la Secretaría en este momento no tiene un proceso ni penal ni administrativo en contra de Fidel Herrera. No sé si en otras instancias lo haya. Entonces no hay ningún problema porque nos entreguen la información que hemos solicitado vía ley de transparencia y que hasta el momento no han respondido. Sí, no tenemos ningún problema. De la agenda del entonces cónsul. No tengo yo objeción y si no se la han dado la conseguimos, no se preocupe. Oiga, sobre Cienfuegos, la documental que acaba de presentar va a ser pública, y qué tanto acceso se va a dar al seguimiento de estas investigaciones, porque algo que he sabido es que en las instancias mexicanas es a veces muy complicado darle seguimiento a este tipo de investigaciones, a diferencia de lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. Me gustaría saber qué tanto, transparencia en el proceso se va a llevar a cabo. Bueno, pues la legislación mexicana vigente y nuestro sistema penal tiene exigencias de transparencia incluso superiores a las de Estados Unidos, en las audiencias, en el acceso a los documentos. Entonces no hay por qué esperar que no fuese así. No tendría sentido que México presente y haga esta gestión y que luego se quisiese ocultar algo del proceso, además de que la ley no te lo permitiría. No tendría sentido estratégico. México ahora está con la opinión pública mexicana más obligado porque se va a llevar a cabo el juicio aquí. Todos los documentos que acabo de presentar son públicos, tanto la cronología, el comunicado, como este que es el del fiscal o el Departamento de Justicia frente a la jueza. ¿La nota diplomática también va a ser pública? Sí, en su momento. ¿Y la llamada también de lo que hablaron? ¿Perdón? La llamada que dice que tuvieron. Pues es lo que le acabo de decir. Nosotros no grabamos las llamadas. No sé si el fiscal general la grabe. Nosotros no tenemos esa costumbre. Cuando lo hacemos tenemos que informar a la contraparte, y lo que le acabo de decir es exactamente lo que hablé con él. Gracias. Sí, nada más por último, ¿cómo explicarle a los mexicanos que el gobierno de México no tenía conocimiento de estas investigaciones en contra de Cienfuegos? Bueno, porque no nos las habían compartido, así de sencillo, y si no tuviésemos razón en plantearlo, entonces no habrían tomado esta decisión. Es decir, esa investigación debió haberse compartido con México y hubiéramos evitado todo esto. Allá atrás. Canciller, buenos días. Solo preguntarle cuáles son las acciones que podrían tomar las autoridades mexicanas en caso de que pues la jueza no vaya a desestimar estos cargos. Gracias. Bueno, sería muy inusual
porque no hay cargos que sustente la Fiscalía. Entonces, sería algo muy difícil de pensar que pueda ocurrir. Existe una posibilidad, pero se ve como muy improbable. Y bueno, si se llega a dar, ya le diría yo algunas de las cosas que hemos pensado, pero hoy por hoy es cómo va a haber un juicio si la parte que acusa retira los cargos. No podría ser. Sí. Perdón.